Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Un saludo muy caluroso a todos ustedes en donde estén, todos nuestros compatriotas que están pasando algún momento difícil. Pues bueno, nuestro acompañamiento, ¿verdad? Y desearles mucha fuerza en todo lo que estén pasando y en todos lados. eh, en donde estén nuestros mexicanos aquí en México, siempre tratando de estar lo mejor posible. El tema de hoy es: evita que te retiren tus recursos de la Afore. Eh, si usted está cercano a los 70 años y por alguna razón no ha retirado o no han retirado sus recursos de la Afore porque no se han pensionado, porque se pensionaron y dejaron los recursos, lo recomendable es que los retire antes de que cumpla los 70, si está cotizando o si cotizó al IMSS, y antes que cumpla los 75, si está cotizando o cotizó al ISSSTE. Esto es para que esos recursos no vayan al Fondo de Pensiones del Bienestar, como vamos a ver por qué sucede esto. Si usted tiene en mente, está en proceso de pensionarse o de querer retirar estos recursos. Son muchas las personas, nos hemos dado cuenta a partir de esta situación, son muchas las personas, muchos de ustedes, que no han retirado los recursos de la Afore porque no se han pensionado, porque, como lo mencionamos hace un momento, dejaron esos recursos ahí, ¿verdad? Tal vez guardados, y que ahora que ya quieren pensionarse y acuden a la Afore, ya esos recursos no están en su cuenta ya está en ceros. Repetimos, esto sucede si usted ya cumplió los 70 años y no ha hecho este proceso. Y es lo que queremos evitar, porque empieza un proceso o tienen que iniciar ustedes un proceso si están en esta situación de querer pensionarse o de querer retirarlos y ya no hay recursos en su cuenta de la Afore, porque precisamente esta administradora de fondos para el retiro les informa que sus recursos ya fueron entregados al Fondo de Pensiones del Bienestar, al gobierno, y que hay que hacer una solicitud para la devolución. Este es un proceso que no tendrían que hacer ustedes si ya hubieran retirado sus recursos antes de que cumplan estos 70 años. Vamos a ver las bases de ley, como siempre lo hacemos siempre en este canal. Siempre hablamos de las reformas, de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, tal cual nos dice las cosas. Pero en concreto, y esto es muy sencillo, es algo que no es un tema enorme, pero que sí realmente nosotros estamos viendo y nos estamos dando cuenta porque nos llegan para solicitar asesorías o con esta información muchos casos, muchos de ustedes que nos dicen: pues yo ya fui a la Afore y ya me dijeron que yo ya no tengo recursos, que ya se entregaron esos recursos por parte de la Afore. A veces pues es un poco complicado, no les dan información en la Afore, o pues la Afore les dice: yo no sé, ¿verdad? Tu estado de cuenta está en ceros. Entonces hay que tratar de evitar esto. Y precisamente el evitarlo es que si usted está cercano a la edad de 70 años y cotizó al IMSS, y 75 si cotizó al ISSSTE, y usted no ha hecho o no ha realizado su proceso de pensión porque no tiene la intención de pensionarse o porque le falta algún factor para pensionarse, pues analícelo e inicie con este proceso. Si usted determina que no va a pensionarse, que no quiere pensionarse, tramite su pensión, que le den una negativa de pensión para solicitar los recursos de su Afore, que en este caso, bueno, ya lo puede hacer sin pensionarse,
porque ya tiene más de 65 años, pero que sea antes de que cumpla los 70 para que pueda hacer este retiro de estos recursos. Si usted por alguna razón no se ha pensionado, pero sí tiene la intención de pensionarse, analice cuál es su situación, qué factores le faltan para pensionarse. Tal vez lo que a muchos les sucede es que ya dejaron de cotizar hace mucho tiempo y no tienen conservación de derechos, para lo cual tendrían que activarse un año de acuerdo a ley, activarse en algún esquema, en un régimen obligatorio, para que ustedes puedan pensionarse y a la vez puedan hacer el retiro de los recursos que les correspondan. O si usted ya se pensionó, como lo mencionamos inicialmente, pero no retiró los recursos, hágalo, lo puede hacer con su resolución de pensión en mano. Usted puede hacer el retiro de sus recursos. Entonces, por favor, el mensaje de esta plática corta y simple, o más bien sencilla, ¿verdad? Más que simple, es sencilla, es que usted analice y se procese en su caso particular en qué situación está usted. Muchos de ustedes no han analizado que no se pensionaron porque pues no tuvieron la oportunidad, no se les presentó la información, no la tuvieron en su momento, pero en este momento que empieza a haber esta información de recursos o que alguien les comente a ustedes si no tenía recursos en la Afore, si usted ya se pensionó, analicen por favor su situación, si ustedes cotizaron en algún momento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo que nos enfocamos a los que estén en el régimen pensionario 73, que son todos ustedes que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 y que le corresponde este régimen pensionario 1973, analice cuál es su situación, si cotizó algún número de semanas, no importa, un mes, un año, y si usted tiene la posibilidad de seguir cotizando para obtener una pensión, vale la pena, por lo menos vale la pena analizar la situación particular y determinar qué es lo que procedería, determinar cuál es la decisión que toma, si sí quiere, si sí puede seguir cotizando para alcanzar una pensión o no, ¿verdad? Pero que usted sí cotizó, tiene ciertos recursos en la Afore, recursos que le corresponden a usted, que son sus recursos y que usted tiene derecho a retirarlos. Entonces, en esta situación, la invitación es que analice su situación. Si usted cotizó ante el IMSS en algún periodo, analice cuál es su situación, qué le corresponde, qué puede hacer, qué quiere hacer. Para esto siempre les recomendamos que se asesoren, que se acerquen a asesoría profesional para despejar sus dudas, para determinar cuál es su situación muy particular, qué es lo que usted puede hacer dependiendo de los objetivos que tenga, de las necesidades, de los requerimientos, de las situaciones, pero no deje pasar el tiempo, como lo hemos visto o hablado en otros tutoriales, no deje pasar el tiempo por desidia de mañana, después lo veo, iniciando el año, ¿verdad? Si usted en un momento dado se informa de su situación, de que tiene recursos en la Afore, de que no se ha pensionado o ya se pensionó y no los ha retirado, o qué quiere hacer, eso es importante que inicie precisamente con analizar su situación, con asesorarse para que usted plantee su situación y se le den opciones de qué es lo que usted puede hacer dependiendo de lo que usted quiera hacer. Pero en este punto particular de este tema es, si usted tiene recursos en la Afore y no los ha retirado y está cerca de cumplir los 70 años, pues solo tiene hasta los 70
para hacer ese retiro o para hacer este proceso, no necesariamente que retire los recursos por retirarlos, no, que se analice qué es lo que usted puede hacer y qué es lo que usted quiere hacer con esos recursos y proceder de la manera más estratégica y que más le convenga a usted. Entonces es analizar esa situación, pero el punto focal está cerca de los 70 años, o bueno, no espere estar cerca de los 70 años, sino analice esta situación, porque a partir de los 70 años, de acuerdo a la reforma de mayo del 2024, estos recursos que usted tenga, se habla si usted está inactivo, pero tiene ahí sus recursos y va a cumplir 70 años, vea qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que quiere hacer para que no le sean retirados esos recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar, que se habla de que se puede solicitar. Pero es un proceso adicional que no vale la pena que usted haga si actúa oportunamente, si actúa en este momento. Entonces, por favor, mensaje a todos ustedes que no han retirado sus recursos de la Afore porque no se han pensionado o porque los dejaron o porque los tengan ahí, analicen su situación para que se vea qué es lo que se puede hacer. Con mucho gusto nosotros les otorgamos la asesoría, una planeación de lo que ustedes pueden hacer, el determinar su estrategia para lograr lo que ustedes quieran, en este caso, pues retirar sus recursos de la Afore. Yo les comentaba que esto precisamente, la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar se dio a través del decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 1 de mayo del 2024. Este decreto es del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué tiene que ver este Fondo de Pensiones del Bienestar? Que precisamente estos recursos de las personas inactivas que cumplan 70 años y que estén ahí se van a retirar para, o la Afore, la administradora de fondos para el retiro, los va a entregar al Fondo de Pensiones del Bienestar. En este decreto de esta fecha del 1 de mayo del 2024, habla de muchas situaciones que ya hemos visto. Una de ellas, únicamente la voy a mencionar porque siempre es muy importante, fue precisamente en este decreto en donde se da a conocer que uno de los objetivos para crear este Fondo de Pensiones del Bienestar es precisamente para contar con fondos para complementar la pensión Ley 97 de las personas que se estén pensionando con su último salario cotizado en el último año en que laboren. Saben que anteriormente esto no existía. Se pensionaban pues con el número de semanas con el que contaban en toda su vida laboral, con el salario promedio con el que contaban en toda su vida laboral. Y ahora, y ese era el cálculo de su pensión, ¿verdad? Pero ahora, a partir de este decreto del 2024, en el 2024 cada año va aumentando, este año ya aumentó, las personas se pueden pensionar hasta con una cantidad de 16,000 en el año de 2024, 16,777 pesos. Pero si ellas en sus cálculos, con sus factores reales, no alcanzaban esta cantidad, pues se les otorgaba la cantidad que alcanzaban. Ahora, con este decreto, sabemos que se les puede otorgar hasta una pensión de 16,777 si ese fue el salario con el que cotizaron el último año laboral o más, pero ese es el límite superior. Esto ya lo vimos y lo tenemos ahí en algún tutorial que de verdad vale la pena para todos ustedes que estén en esta ley 97 y que les interese. Lo pueden ver, ahí lo explicamos muy bien. En este momento solo se los estoy mencionando porque es una de las causas por las que este Fondo de Pensiones del Bienestar se tiene que allegar de recursos
hay muchas formas de las cuales este fondo de pensiones se va a llegar de recursos. No vamos a hablar en este momento de ellas, ya lo vimos, como les comenté, en alguna plática precisamente, pero uno de los fondos que van a sumar los recursos de este fondo de pensiones del bienestar es precisamente los fondos de los retiros que se van a hacer de las cuentas de la Afore de las personas que cumplan 70 años y que estén inactivas y que no hayan retirado estos fondos. Y textualmente les voy a leer alguna donde aplica precisamente esta situación, pero les quiero reiterar precisamente que esta información está en el Diario Oficial de la Federación, que se publicó el 1 de mayo del 24 y que es muy completo, tiene muchísima información, pero estamos enfocándonos en este momento a esas cuentas de ustedes de la Afore que no han retirado. Y esas cuentas que se van a retirar de las personas inactivas que lleguen a la edad de 70 años, de todos ustedes que estén en esa situación, se van a retirar esos recursos para allegarlos a este Fondo de Pensiones del Bienestar para varios objetivos, pero uno de ellos el que ya mencionamos. Entonces, aquí dice, se señala precisamente que las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial. Se van a transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social, al mismo también, en este caso, este instituto tiene que realizar, o recibir estas notificaciones por parte de las AFORES. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el instituto. También estipula que en caso de que el trabajador cumpla 70 años sin que éste o sus beneficiarios hubieran ejercido sus derechos a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda del Infonavit, deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable para los trabajadores en activo. Cuando hablamos de las cuentas de la Afore, podemos hablar de SAR 92, Retiro 97, pero también se está considerando los recursos del Infonavit que administra de alguna manera o administran de alguna manera estas AFORES. Entonces, son todas las cuentas que usted tiene en su estado de cuenta de la Afore, que en su estado de cuenta de la Afore también están mencionadas y consideradas los recursos del Infonavit. Entonces, todos los recursos, repetimos en este caso, todos los recursos de estas subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez e Infonavit, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, les van a ser transferidos por parte de las AFORES al Fondo de Pensiones del Bienestar. También estipula que en caso de que el trabajador cumpla 70 años, en este caso 75 años, en el caso de los trabajadores del Estado, indica que el pensionista o las administradoras en la que tengan sus recursos, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir dichos recursos al momento en que los trabajadores cumplan los 75 años. Esto es ya de personas o todos ustedes que hayan cotizado, que estén cotizando al ISSSTE. Sería el mismo caso, las AFORES van a hacer la transferencia de estos recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar cuando
se cumplan los 75 años. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa. Y también se añade que cuando los trabajadores cumplan 75 años y no hayan reclamado los recursos de la subcuenta de fondo de vivienda, serán transferidos al Fondo de Pensiones del Bienestar, lo cual será aplicable o no será aplicable a las relaciones laborales activas. En ambos casos, tanto IMSS como ISSSTE, como lo acabamos de comentar, pero quiero reiterarlo para que quede claro y ustedes accionen, tomen cartas en el asunto, analicen su situación. Si están antes de los 70, pueden evitar esta transferencia de recursos de las AFORES hacia el Fondo de Pensiones del Bienestar, que los pueden solicitar una vez que ya hayan sido transferidos. Sí, es otro proceso que yo les diría evítenlo, ¿verdad? Si ustedes quieren y están decididos a retirar sus recursos a través, ya sea después de posterior una pensión o por una negativa de pensión, como ustedes lo decidan, pero tomen acción para esta situación, para evitar que antes de los 70 sean transferidos sus recursos, tanto del Afore como del Infonavit o del Fobiste, al Fondo de Pensiones del Bienestar. Entonces, por favor, ese es el mensaje. Eso es lo que queremos transmitirles para que con oportunidad, antes de que ustedes cumplan los 70 años y están ya en este periodo, analicen qué tienen que hacer. Si ya están cercanos a los 70 y no han llevado a cabo ningún trámite, analicen cuál es su situación, qué es lo que quieren hacer, cuál es su objetivo y asesórense, por supuesto, y lleven a cabo esta acción para que sus recursos no sean transferidos al Fondo de Pensiones del Bienestar. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Son puntos tal vez muy, como lo mencionamos, muy sencillos, pero es muy puntual este mensaje, por favor. Y como siempre, yo los invito a que se asesoren. Cualquier duda que tengan, en cualquier situación que ustedes estén, que desconozcan qué es lo que pueden hacer, acérquense a una asesoría profesional para que pues se les despeje sus dudas, se les puedan plantear opciones de acuerdo a sus objetivos, a sus necesidades, a su situación o a sus situaciones las que estén viviendo, y se determine qué es lo que mejor pueden hacer, porque finalmente estos son sus recursos, estos son recursos que les pertenecen a ustedes. Entonces hay que hacer lo posible para que pues ustedes los recuperen lo más pronto posible o en el momento oportuno y de la manera correcta. Entonces, por favor, si ustedes requieren de una asesoría, de una planeación de pensión, que es muy importante, de una estrategia para llevar a cabo alguna situación en la que estén, ¿verdad? Y llevar a cabo algún plan de acción con la estrategia correcta, con mucho gusto nosotros los asesoramos. En la parte inferior siempre del tutorial aparecen los datos de contacto, como el WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, y nuestro correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com, y nuestra página de Facebook, en fin, en donde ustedes o a través de lo que ustedes quieran contactarnos, les van a dar la información en estos datos de contacto, y puede ser a través de una asesoría telefónica, videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México y con mucho gusto siempre me agrada, me da mucha satisfacción conocerlos personalmente, platicar, ¿verdad?, de su situación y pues determinar una estrategia la más, pues en este caso, la más correcta o la más apropiada para cada uno de ustedes. Con mucho gusto, ahí estamos.
Y pues por favor, si les gusta el video, denle like, compártanlo. Agradezco muchísimo, de verdad, porque nos comparten mucho y nos habla la hermana, el vecino, el amigo de personas que hemos atendido. Entonces eso nos da mucho gusto porque pues nos confirma, ¿verdad?, que nos tienen confianza y que pues hemos trabajado muy bien conjuntamente, además de que tenemos personas que hemos acompañado en su proceso de pensión durante muchos años hasta que logran su pensión, y eso nos da mucho gusto cuando ya culmina ese proceso, que a veces es un poco estresante, pero que tratamos de hacerlo lo más sencillo que se pueda, para que ustedes recorran ese camino de una manera tranquila y no se nos vayan a enfermar, porque a veces sí se estresan mucho. Y es comprensible porque a veces hay muchas trabas en esto, muchas complicaciones, pero con la asesoría, con una planeación, de verdad que el camino cambia, el camino es diferente, el camino es más amable, porque cuando se tiene el conocimiento y la información de lo que ustedes tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué puede pasar, qué pueden responder, pues es de verdad otra situación. Entonces, de verdad, yo siempre recomiendo y les voy a recomendar que si están en este proceso de pensión, hagan su planeación, eh, tomen asesoría, hagan las preguntas que tengan que hacer. A veces en las asesorías me dicen, es que son preguntas muy sencillas. No hay pregunta sencilla ni pregunta tan difícil, son preguntas importantes que deben de tener ustedes respuesta para poder continuar en su camino de pensión. Entonces, con mucho gusto estamos con ustedes. Muchas gracias, como siempre, por todas sus bendiciones, sus palabras tan bonitas. Muchísimas gracias. Siempre vamos a estar muy agradecidos y atentos a sus necesidades para poder compartirles siempre en estos temas, pues lo que creemos que es de mayor importancia para ustedes, y puede ser en cualquier proceso o parte del proceso de pensión. Entonces, muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Hay que unirnos, hay que ser empáticos, ¿verdad? También con tantas lluvias, tantos huracanes y pues a veces situaciones que suceden con esto. Y bueno, pues hay que ser empáticos, ¿verdad?, con las situaciones que nuestros mexicanos aquí en México o en otros lugares estén pasando. Pues muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima plática. Y como siempre, saben que hacemos algún comentario, alguna reflexión. Hemos hablado mucho de los valores y vamos a seguir hablando de los valores porque son muy importantes, y no como una ética ya determinada, sino como forma y parte de nuestro ser humano y de nuestras emociones, que eso es lo que somos, emociones, y lo hemos platicado. Pero precisamente en esta reflexión, lo que yo les quiero compartir es que a veces nos confundimos en lo que somos, y yo creo que lo que somos no es lo que pensamos o lo que decimos, sino somos lo que hacemos. Finalmente podemos pensar muchas cosas buenas o malas, podemos decir muchas cosas buenas o malas, pero el resultado o la cara real de lo que llegamos a hacer o de lo que llegamos a ser como seres es lo que hacemos precisamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, y lo hemos comentado en otras pláticas. Hay que tener mucho cuidado de lo que decimos, de lo que pensamos, que aunque acabo de decir que no somos eso, se refleja siempre porque lo hacemos. Es decir, si pensamos algo mal y lo llevamos a cabo, bueno, ya lo estamos haciendo. Si en este caso decimos algo malo, lo estamos diciendo y puede dañar a personas. Y en caso contrario, si hacemos cosas buenas, en el sentido de cosas positivas,
hasta en el pensamiento o en lo que comentamos, pues eso es una forma de actuar positiva, de que lo que hacemos es positivo. Entonces hay que enfocarnos en eso. Sé que es difícil, la vida día a día pues nos da ciertas problemáticas, ¿verdad? Día a día, a veces desafortunadamente tenemos que estar resolviendo esos pequeños o grandes problemas, que hay muchos desafortunadamente, pero que también tenemos que trabajar con eso, con lo que hay. No podemos decir, es que yo tengo muchos problemas, que nunca voy a poder ser feliz. No, o sea, sí se tiene precisamente estas situaciones, hay que ver y hay que hacer, y no se trata de ser positivos por ser positivos, no, se trata de trabajar con lo que tenemos para lograr lo mejor que podamos hacer de las situaciones que estemos enfrentando. Es decir, que tomemos las cosas buenas y hagamos cosas mejores con eso que tenemos para tratar de vivir nuestro momento, nuestro día a día lo mejor posible, lo más feliz que se pueda. No sabemos si va a haber un mañana, el pasado ya no lo podemos resolver ni corregir, pero sí el día de hoy lo podemos disfrutar dentro de las situaciones que cada uno esté viviendo, con las herramientas y con las situaciones que se estén viviendo, pero nos va a ayudar a vivir mejor el tratar de hacer cosas positivas que negativas, ¿verdad? Incluso pues en lo que decimos, como lo comentamos también en otra plática, es muy importante incluso para nuestra salud. Entonces, bueno, pues hay que hacer con lo que tengamos lo mejor posible para vivir de la mejor situación y para resolver nuestros problemas de la mejor manera. Pues esa es la propuesta, podríamos decir, ¿verdad? Porque no, nadie es lo suficiente como para dar consejos, pero sí la propuesta para que pues podamos disfrutar de nuestro día a día y de nuestro presente. Pues muchísimas gracias por su atención, de verdad. Agradezco su atención infinita y sus bendiciones, y de igual manera les mandamos muchas bendiciones en donde estén. Hasta luego.